Vivir con salario mínimo no se siente difícil únicamente porque el dinero sea poco. Se siente difícil porque, cuando el margen es tan estrecho, cualquier error deja de ser pequeño. Un gasto que no esperabas, un retraso en un pago, un aumento en algo básico, incluso una mala decisión de pocos dólares, puede mover más de lo que parece. Y cuando eso pasa una y otra vez, no solo se aprieta el bolsillo, también se desgasta la mente. Empiezas a sentir que el dinero nunca descansa, que siempre llega con presión, que siempre obliga a elegir entre cosas que igual necesitas. Lo más engañoso de esta situación es que muchas personas creen que el problema está solamente en lo que ganan, cuando en realidad también está en la forma en que ese ingreso entra, se reparte y desaparece. Porque cuando casi todo el dinero ya viene comprometido desde el primer día, no administras desde la tranquilidad, sino desde la urgencia. Y vivir así cambia por completo la relación con tus decisiones, con tu tiempo y con la idea misma de avanzar. Si te interesa entender el dinero con más profundidad, sin fórmulas vacías y con una lógica que realmente te ayude a ver mejor lo que está pasando, suscríbete al canal. Porque en este video no vamos a hablar solo de sobrevivir con poco, sino de entender por qué se pierde el control y qué está ocurriendo realmente detrás de esa sensación. Para entender de verdad lo que pasa cuando alguien vive con salario mínimo, hay que mirar primero una pieza que casi siempre se pasa por alto. El problema no empieza únicamente en lo poco que entra, sino en lo poco que queda una vez que la vida cobra lo suyo. Porque una cosa es ganar poco, y otra muy distinta es vivir con un margen tan corto que cualquier movimiento altera todo el mes. Ahí nace esa sensación de no tener el control, de sentir que el dinero se escapa incluso cuando intentas cuidarlo. Y eso es importante decirlo así, porque no siempre se trata de falta de disciplina ni de desorden personal. A veces se trata de estar intentando sostener demasiadas obligaciones con un espacio demasiado pequeño. Imagina un ingreso mensual de $500. Sobre el papel, puede parecer una cantidad que todavía se puede repartir mejor. Incluso puede dar la impresión de que, con suficiente orden, debería alcanzar para todo. Pero cuando empiezas a ponerle nombre a cada parte, la realidad cambia rápido. Si 160 se van en comida, 90 en transporte, 70 en servicios básicos y teléfono, 130 en alquiler, apoyo del hogar o alguna obligación fija, y 30 en productos del día a día que siempre aparecen, ya no estamos hablando de un dinero libre que puedes mover con tranquilidad. Estamos hablando de un ingreso que prácticamente llega comprometido desde el primer momento. Y cuando el dinero llega comprometido, tu forma de administrarlo también cambia. Ya no decides desde la calma, sino desde la presión. No piensas en construir, sino en resolver. No usas el dinero como una herramienta para avanzar, sino como un recurso que apenas alcanza para impedir que algo se desordene. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la experiencia financiera de una persona. Aquí aparece una verdad incómoda. Mientras menos margen tienes, más caro te sale cualquier error. Si una persona con ingreso amplio gasta $20 de más, probablemente lo sienta como una molestia. Pero si una persona que vive con $500 comete ese mismo error, puede significar menos comida en la semana, menos saldo para moverse o un pago que queda incompleto. El monto es el mismo, pero el impacto no. Y eso demuestra que el problema financiero no depende solo del tamaño del gasto, sino de la fragilidad del sistema donde ese gasto cae. Por eso vivir con salario mínimo se parece mucho a caminar sobre una superficie inestable. No hace falta una gran crisis para perder el equilibrio. Basta con un gasto inesperado, una subida de precio, una medicina, una reparación sencilla o una semana más apretada de lo normal. Lo que desde fuera parece pequeño, desde dentro se siente enorme. Entender esto cambia mucho la conversación, porque te obliga a dejar de mirar el problema solo como ganar poco. La raíz también está en la falta de margen. Y cuando no hay margen, no solo se aprieta el bolsillo, también se vuelve más frágil tu capacidad de decidir con claridad. Ahí es donde empieza, de verdad, la pérdida de control. Una vez que entiendes que el problema no es solo el ingreso, sino lo frágil que se vuelve todo cuando casi no queda margen, aparece una segunda idea que termina de aclarar por qué el salario mínimo se siente tan difícil de manejar. Cuando el espacio financiero es pequeño, el dinero no solo alcanza menos, también se vuelve mucho más sensible a cualquier error, retraso o imprevisto. Ese es un punto clave, porque cambia la forma en que normalmente se interpreta el desorden financiero. Desde fuera, puede parecer que dos personas cometieron el mismo error, pero en la práctica, no lo viven igual.
Si una persona que gana $2.500 gasta 25 de más en una compra impulsiva, probablemente sienta una incomodidad menor. Tal vez tenga que ajustarse un poco, pero su sistema no se rompe. En cambio, si una persona que vive con $500 pierde esos mismos 25 en algo que no debía comprar, ya no estamos hablando de una molestia. Estamos hablando del 5% de todo su ingreso mensual. Y cuando el 5% de tu mes desaparece, el problema no queda encerrado en ese gasto. Se empieza a mover por todo el sistema. Lo que iba para transporte ahora falta. Lo que iba para comida se recorta. Lo que iba para una factura se pospone. Es decir, el error no se queda donde ocurrió, se expande. Por eso vivir con poco no solo significa tener menos dinero. Significa tener menos capacidad de absorber impactos. Y esa falta de absorción hace que la vida financiera se vuelva más tensa de lo que parece desde fuera. No porque todo salga mal todo el tiempo, sino porque basta con que algo cambie un poco para que el equilibrio se rompa. Imagina algo muy común. Tienes tus $500 ya repartidos con esfuerzo. Más o menos sabes que toca pagar y cuándo. Pero una semana aparece una medicina de $18, o sube el transporte, o tienes que resolver una comida fuera de lo normal. Ninguno de esos gastos parece enorme por sí solo. El problema es que, cuando ya estabas funcionando al límite, ese pequeño desvío no cae sobre un colchón. Cae sobre un sistema que ya estaba completamente ocupado. Ahí es donde el dinero empieza a sentirse pesado. No solo por su escasez, sino porque cada dólar tiene demasiadas tareas al mismo tiempo. Tiene que alimentar, mover, pagar, sostener, prevenir y resolver. Y cuando un mismo ingreso tiene que hacer tantas cosas sin espacio para respirar, cualquier desajuste se siente más grande de lo que aparenta. Entender esto también ayuda a quitar una culpa que suele ser muy silenciosa. Porque a veces la persona cree que no avanza porque no se organiza bien, cuando en realidad parte de su agotamiento viene de estar administrando un sistema extremadamente delicado. No está fallando solo por gastar mal. Está intentando mantener estabilidad en una estructura donde casi nada puede salir distinto a lo previsto. Y cuando ves eso con claridad, entiendes algo importante. El descontrol no siempre nace de grandes malas decisiones. A veces nace de la suma de pequeños golpes que, en un ingreso tan justo, pesan demasiado. Después de entender que el dinero se vuelve más frágil cuando el margen es pequeño, hay otra idea que termina de ordenar todo esto y que casi nunca se explica con claridad. Perder el control financiero no siempre significa gastar demasiado. A veces significa algo más sutil y más frecuente. Confundir el dinero que todavía ves con el dinero que en realidad ya está comprometido. Ese error parece pequeño, pero cambia por completo la manera en que una persona vive su mes. Porque cuando alguien recibe $500, su mente tiende a sentir, al menos por un momento, que tiene 500 disponibles. Y técnicamente si los tiene enfrente, están en su cuenta, en efectivo o recién cobrados. El problema es que una gran parte de ese dinero ya no pertenece al presente. Ya pertenece a obligaciones que todavía no han llegado, pero que vienen en camino. Ahí es donde empieza mucho del desorden. No porque la persona no quiera organizarse, sino porque el dinero visible produce una sensación de libertad que no siempre es real. Si te quedan $180 a mitad de mes, puedes sentir que todavía tienes cierto espacio. Pero si en los próximos días debes cubrir transporte, comprar comida, pagar un servicio y resolver algún gasto básico del hogar, entonces ese dinero no era una reserva libre. Era dinero con destino, solo que todavía no había salido. Ese es uno de los problemas más comunes cuando se vive con ingresos bajos. El dinero parece disponible por un rato, pero en realidad ya viene asignado. Y cuando no se ve con claridad esa diferencia, la persona empieza a tomar decisiones sobre una ilusión de disponibilidad. Imagina un caso sencillo. Recibes $500. Ya sabes que 130 van para vivienda, 160 para comida, 90 para transporte y 70 para servicios. Eso ya suma 450. En teoría, quedan 50. Pero incluso esos 50 no son necesariamente dinero libre. Pueden terminar absorbidos por productos personales, recargas, algún gasto escolar, una compra del hogar o una variación de precios en algo básico. Entonces, aunque la persona sienta que todavía tiene margen, en realidad lo que tiene es una secuencia de compromisos que aún no se han ejecutado. Cuando eso no se distingue bien, aparece una sensación muy engañosa. Yo no sé en qué se me fue el dinero.
Y muchas veces sí se sabe. Solo que se fue en obligaciones que no parecían urgentes en el momento en que se tomó otra decisión. Por eso el control financiero no empieza cuando sobra. Empieza cuando se reconoce que parte del dinero ya dejó de estar disponible, aunque todavía no haya salido del bolsillo. Esa diferencia es clave, porque una cosa es tener dinero a la vista, y otra muy distinta es tener dinero libre para decidir. Entender esto cambia la relación con el ingreso. Ya no miras el dinero como una sola masa que puedes ir usando según avance el mes. Empiezas a verlo como un flujo con destinos distintos, algunos inmediatos y otros cercanos. Y cuando haces ese cambio mental, algo importante ocurre. El dinero deja de parecer desordenado por naturaleza y empieza a revelar que, en realidad, gran parte del caos venía de tratar como libre un dinero que ya estaba ocupado. Aquí es donde todo empieza a conectarse de verdad. El dinero no se comporta igual cuando apenas alcanza para sobrevivir que cuando ya existe una base mínima desde la cual puede empezar a crecer. Y esa diferencia explica por qué tantas personas sienten que hacen esfuerzo, se limitan, se cuidan, intentan ahorrar, pero aún así no logran avanzar. El problema no siempre es que estén haciendo todo mal. El problema es que el dinero, para crecer, necesita algo más que intención. Necesita tiempo, sí, pero también necesita una cantidad mínima que logre permanecer viva el tiempo suficiente como para que ese proceso tenga efecto. Cuando una persona vive con $500 y casi todo ese ingreso se consume en lo esencial, el dinero no llega a quedarse. Entra, resuelve urgencias y sale. Y si el dinero no permanece, el tiempo no tiene con qué trabajar. Ese es uno de los errores más comunes al hablar de progreso financiero. Se repite mucho la idea de que ahorrar poco también sirve, y en parte es verdad. Pero lo que casi nunca se explica es que, en la etapa inicial, el avance se siente desesperadamente lento no porque el ahorro sea inútil, sino porque todavía no existe una base suficiente para notar el efecto. No es que el dinero crezca lento por naturaleza. Es que, al principio, hay tan poco capital acumulado que cualquier avance parece invisible. Imagina dos personas. Las dos quieren construir un pequeño fondo. La primera solo consigue guardar $10 al mes. La segunda consigue guardar 50. Las dos están haciendo algo correcto. Pero al cabo de 6 meses, la primera tendrá $60 y la segunda 300. La diferencia no está solo en que una ahorró más. La diferencia está en que una ya empieza a construir una pequeña defensa real, mientras la otra sigue en una fase donde cualquier imprevisto puede borrar varios meses de esfuerzo. Y ahí aparece una frase que cambia por completo la forma de ver este proceso. No es que el dinero crezca lento, es que al principio no hay suficiente dinero para que el tiempo haga su trabajo. Esa es la parte que casi nadie explica bien. Cuando ves que tus pequeños ahorros desaparecen por una medicina, un traslado inesperado o un gasto básico que no podías evitar, puedes pensar que ahorrar no sirve. Pero lo que estás viendo no es el fracaso del ahorro. Estás viendo la fragilidad de una etapa en la que el capital todavía es demasiado pequeño para protegerte de verdad. Es como empujar una rueda pesada. Al comienzo cuesta mucho moverla y parece que no avanza nada. Pero no porque la rueda no funcione, sino porque todavía no ha tomado impulso. Con el dinero pasa algo parecido. Mientras todo lo que logras reunir sigue siendo vulnerable a cualquier imprevisto, el progreso se siente mínimo. No porque sea falso, sino porque aún están haciendo. Por eso, cuando se vive con salario mínimo, el primer objetivo no debería pensarse como riqueza ni como libertad financiera. Debería pensarse como la construcción de una base. Porque antes de que el dinero pueda multiplicarse, primero necesita dejar de desaparecer. Ahí es donde empieza el cambio real. Hay una última pieza que termina de darle sentido a todo lo anterior. Cuando se vive con salario mínimo, el dinero no debería medirse primero por la cantidad de placer, comodidad o alivio inmediato que puede comprar, sino por la estabilidad que puede sostener. Y esa diferencia cambia por completo la forma en que una persona entiende el control financiero. Porque cuando el ingreso es bajo, cada dólar tiene demasiadas responsabilidades al mismo tiempo. Tiene que cubrir lo básico, resolver lo urgente, proteger de lo inesperado, y si queda algo, intentar abrir una pequeña puerta hacia adelante. El problema es que, cuando no se entiende esa jerarquía, el dinero termina dispersándose en pequeñas decisiones que alivian el presente, pero no fortalecen la estructura del mes. Aquí conviene hacer una distinción importante. Una cosa es gastar para sentir un respiro momentáneo,
Y otra muy distinta es usar el dinero para reducir la fragilidad del sistema. Las dos cosas pueden parecer parecidas en el instante, porque ambas resuelven algo, pero sus efectos son muy distintos. Si una persona recibe $500 y logra apartar 20, esos 20 no parecen transformar gran cosa. No cambian su nivel de vida, no generan una sensación visible de progreso y no la acercan todavía a ninguna idea grande de riqueza. Sin embargo, su función real no es impresionar. Su función es empezar a construir resistencia. Y esa palabra importa mucho, resistencia. Porque al principio, el dinero pequeño no sirve tanto para crecer como para evitar retroceder. Un fondo de $20 no te hace sentir estable, pero puede impedir que una molestia menor se convierta en un problema mayor. Uno de 40 no resuelve el mes, pero puede evitarte una deuda absurda por un gasto pequeño. Uno de 80 no cambia tu vida, pero puede ser la diferencia entre una urgencia manejable y una semana completamente desordenada. Eso significa que, en los niveles más bajos de ingreso, el primer trabajo del dinero no es impulsar. Es proteger. Y aquí está uno de los grandes errores invisibles que frenan a tantas personas. Creer que el avance financiero siempre debe sentirse como expansión. A veces no se siente así. A veces el verdadero avance consiste en que esta vez no tuviste que endeudarte por algo pequeño. A veces consiste en que un gasto inesperado no destruyó todo tu presupuesto. A veces consiste en que lograste terminar el mes sin volver al mismo punto de fragilidad con el que empezaste. Eso también es crecimiento, aunque todavía no se vea espectacular. Por eso vivir con salario mínimo sin perder el control no significa hacer milagros ni convertir poco dinero en abundancia de un día para otro. Significa entender que, en esta etapa, el dinero más valioso no es necesariamente el que te da una sensación rápida, sino el que empieza a comprar estabilidad. Y cuando una parte, por pequeña que sea, deja de estar disponible para el caos y empieza a trabajar para proteger tu estructura, algo importante cambia. El dinero deja de ser solo supervivencia y comienza, muy lentamente, a convertirse en base. Si te das cuenta, vivir con salario mínimo sin perder el control financiero no se trata de encontrar una fórmula mágica ni de aprender a exprimir el dinero hasta el límite. Se trata de entender qué está pasando realmente cuando el ingreso es pequeño y el margen casi no existe. Porque el problema no es solo cuánto entra, sino lo vulnerable que se vuelve toda tu estructura cuando cualquier error, retraso o gasto inesperado pesa más de lo normal. Quédate con estas 3 ideas. La primera, ganar poco no siempre destruye el control por sí solo. Lo que lo destruye muchas veces es vivir sin espacio para absorber errores. La segunda, el caos financiero no siempre nace de gastar mal, sino de tratar como libre un dinero que en realidad ya estaba comprometido. Y la tercera, el dinero no empieza a crecer de verdad cuando lo deseas más, sino cuando logra quedarse el tiempo suficiente como para dejar de desaparecer en cada urgencia. Entender esto no resuelve todo de inmediato, pero sí cambia la forma en que miras tu situación. Y eso importa, porque cuando entiendes mejor la lógica del dinero, empiezas a tomar decisiones con más claridad y menos culpa. Si este video conectó contigo, cuéntame en los comentarios qué parte de esta explicación te hizo más sentido. Y si quieres seguir aprendiendo sobre cómo funciona realmente el dinero, sigue el canal y acompáñame en los próximos videos.